Manche, man logisches man gangen na farumestan. Stoše me asnazuan i se faru psi met nas o nas na yes no Sergio Requejo actuó como testigo de la actuación de los agentes de policía cuando estos se proponían detener a Antonio por un delito de tráfico de drogas. Escúchenme. Pues vi que tenían papelinas, tenían dinero allí un montón encima, tenían a Antonio Anglés cogido, tenían dos drogados allí enfrente sentados y los cuatro policías. Empezaron a hacer un relato de esos de un informe. Total, Antonio Anglés se hacía como que estaba enfermo, que estaba devolviendo, y patatín y patatán, aquel no lo soltaba, lo tenía cogido del hombro, y ya estaba, vio que estaba tan mal, que decía que necesitaba ir pues, al servicio. Él cogió y lo acercó como al servicio, y cuando menos se lo esperó, subió la escalera y arreando, y se piró, y ya no pudieron cogerlo. Esa, según parece, fue la primera huida de Antonio Anglés estando en manos de la policía. Todo ocurría el 2 de noviembre del año 89, o sea, 3 años antes de que ocurriese el fatídico hecho de las chicas de Alcácer. En esa noche, parece que se le confiscó el carnet de identidad a Antonio Anglés, ¿no? ¿Sabe algo de eso, Neusa? ¿Le retiraron el carnet de identidad a Antonio Anglés esa noche? Entonces, ¿qué identidad llevaba él? ¿Con qué se defendía él, Mauricio? Bueno, que le quitaron el carnet de identidad, no sé, ¿no? No se le confiscó, pero es lo que nos han dicho. Puede ser. Sí. Pero él, claro, como estaba en busca y captura, no podía ir con su nombre verdadero. Entonces, cogía... Pero ya en esa fecha estamos hablando del 89, no estamos hablando del 92, cuando se escapa. Estamos hablando de esa primera huida que ha contado Requejo, sí, que es el 89. Pero es que, no sé si es la misma fecha, pero vamos, él se ha tirado 3 años cuando decían que
que posiblemente él había hecho el triple crimen de Alcácer, que las había matado y eso, estaba 3 años fugado. ¿Llevaba 3 años fugado? Sí, 2 años y medio por ahí. ¿Qué identidades utilizaba él? ¿Qué carné llevaba o qué identificación podía utilizar él habitualmente? Bueno, el de mi hermano Enrique, que sé que lo sé. ¿Pero te lo pedía a ti, Enrique, o te lo quitó simplemente? Por las dos cosas. Me lo pidió y me lo quitó, A la vez. a la vez. Y encima me hizo ir a un cuartel que estaba lleno de guardias civiles, entré yo allí, y fíjese si soy inteligente yo, que hice un carné falso para él y nadie se dio cuenta. ¿Cómo que hiciste un carné de falso? Sí. Fui allí, entregué la foto de mi hermano, la edad de él y mi nombre. Y ya está. Y salí con el carnet y se lo di. ¿Entiendes? Ten cuidado lo que Pero dices, bueno. que puede ser peligroso. No, eso no pasa nada. Yo no, ¿No? tengo miedo a nadie. ¿Mauricio, qué vas a decir? Nada, que... Pero eso te lo dijo seguro inducido por Antonio, claro. Una semana después de eso que hemos escuchado, Antonio Anglés, armado con una escopeta de cañón recortados, intentó asesinar a Jesús García Marroquí, otro de los testigos de su fuga. El hecho fue denunciado ante la Guardia Civil de Alfafar, pero tampoco pudieron hacer nada por detener la carrera delictiva de Antonio Anglés. Parece que era muy agresivo con vosotros, pero que fuera era un poco cobarde Antonio Anglés, ¿no? Bueno, sí. Claro que ves ahí. Y atravesó esos tejados corriendo y saltó a la calle. Luego ya de la calle se iría ya para los campos ya. O sea que volvió a escaparse como muchas otras veces. ¿Por esa ventana se había escapado ya más veces? No, Esa era se escapó por la ventana de su habitación. sí. Bueno, por ahí, vamos, por ahí quien tire a saltar es porque sabe que si lo cogen, o sea, tiene que estar mal de la cabeza, porque si no cuadras bien el salto, te vas para abajo hacia 4 pisos. ¿Pero tú, Mauricio, lo viste saltar? No, yo no estaba. Yo cuando ¿Y alguien llegué, de tu familia lo vio saltar? sí, mi hermano pequeño, Carlos, le dijo... Lo vio, sin ninguna duda. Sí. ¿Tú también lo viste, Enrique? Yo pues, claro, yo no lo vi saltar, porque no lo vi saltar. Pero tú Lo estabas en la vi- casa. Yo estaba en la casa, claro. Y estabas durmiendo. Sí, estaba durmiendo, sí. Usted también estaba en la casa y estaba durmiendo. Estaba durmiendo, pero me lo dijo mi hija Kelly, que también estaba que durmiendo. estaba en el cuarto y el novio escucharon que saltó y escuchó el ruido y saltó. ¿Qué hora era de la tarde? Ya sería un poquito tarde porque yo me fui de allí y fue irme yo, nos fuimos yo y Carlos. Carlos dijo, bueno, yo me voy para mi casa. Se fue él y enseguida se llenó aquello lleno de guardias civiles y estuve unos días que no salía ni de mi casa por las amenazas porque se veía muy nervioso, se veía histérico. ¿Quién? Antonio decía que si allí iba la Guardia Civil, que me iba a matar a mí y a su hermano. Nos iba a matar a todos. Que al mínimo error nos mataba a todos. Pero y bueno, como la Guardia momento. Civil... Estamos hablando del momento que salta por la ventana. Sí, ¿Y tú estás hablando ese de mismo cuándo? día. Ese mismo día. Ese mismo día, una hora antes de que fuera la Guardia Civil, estuve yo allí. O sea, ¿él sospechaba que iba a ir la Guardia Civil a buscarlo? No sé, tal vez lo dijo por nosotros, porque no comentáramos que estaba allí, pero yo no sabía nada. Yo sabía que se había fugado de la modelo de Valencia. ¿Quién iba a saber eso? Y la voz, seguís sin saber de quién es la voz que suena en el teléfono. Sí, yo sé algo. Yo te puedo asegurar que, vamos, yo pienso, no lo puedo decir con certeza, pero yo creo que esa llamada la hice yo. Y la hice sin ningún propósito, sino para dejar muchas dudas esparcidas en los lados. Porque como no tiene lógica, no tienen el porqué. Y yo es que reconozco la voz en el último instante en que dice y rápido. ¿Entiendes? No entiendo nada, pero... O sea que la voz la reconozco desde el final, ¿sabes? ¿Cómo Y desde esa llamada... O sea, si la cinta la tiramos para atrás, tú la reconoces. Si la tiramos en orden normal, no la A ver, reconoces. Enrique, No se trata de reconocerla. tú dices la grabación que dicen que Sí, de sacaron en el Antonio. juicio y Vamos a tal, ver, tenemos ¿cómo la la llamada que grabación. hiciste tú? Sí, Tacho, sí, o sea, sí. no lo podrías asegurar, pero crees que fuiste tú. Sí, exactamente. ¿Y eso cómo se explica? Pues porque yo iría a una cabina, me vendría un hombre, me daría 500 pesetas y un mensaje, y yo fui allí y llamé por teléfono y ya está, ¿sabes? ¿Pero eso qué? ¿Que te lo imaginas tú o...?
¿O sabes con Bueno, certeza contigo no que estoy fuiste? hablando, contigo no estoy No, hablando. es verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre, Enrique, Pero, hombre, no. Yo te digo lo que puede ser y lo que no puede dejar de ser, porque si no es mi hermano Antonio. pero vamos a ver. Vamos a escucharlo, a ver si estuvo. A ver, Ángel, mira, el público se ríe. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto. Y que traigan los 2 sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera. ¿Sabes? Y eso, cuanto antes posible. Es mi voz. Que vamos. ¿Por qué no lo dijiste en el juicio? Porque no se me preguntó. Aquello era un juicio y esto es un plato de televisión, ¿no? Es por eso, Enrique. ¿Por qué no se te preguntó? A ti te preguntaron de quién era esa voz. Tú dijiste que no lo sabías. Bueno, sí, efectivamente. Si se me preguntó o no se me preguntó, no lo sé. Sí, hombre, sí. te Enrique, preguntó, Enrique. ¿tuviste miedo de decirlo? O sea, tú hiciste esa llamada. No lo sé, no. Yo hice esa llamada, sí. Yo no sé si ¿Estás tuvo miedo o no, pero esa llamada la hice yo. ¿Qué hiciste? No sé cómo, de que si vino un hombre... ¿Cómo sabes tú todos esos datos? A ¿No ver. sabes si viene qué? Pregúntate. Enrique, Porque eso se trataba de una amenaza, ¿entiendes? pero de la amenaza de quién? Cuando se te llevaron a ti la Guardia Civil te dijeron que llamaras, ¿qué pasó? No, esa llamada ya estaba hecha por la tarde. Por la tarde o un día o dos atrás. ¿Entiendes? Sí, pero amenazado. A mí me has contado, Enrique, que cuando te llevaron con la Guardia Civil, allí ¿qué te hicieron? Pues allí, pues lo que debería hacer el Estado sería tener a una persona allí vigilando de parte del que está detenido. ¿Y a ti qué te Porque, Bueno. porque es que hablar de eso es que no va a solucionar nada, ¿entiendes? O sea, Enrique... Me golpearon y eso, pero bien, ya está, eso lo he dicho. vamos, Enrique, o sea, que podrías haber sido tú. Sí. Es que... Hay una disensión entre esa grabación en la que al principio Kelly concretamente era la que centraba el hecho de que se había hablado de un tal francés, que el que llamaba decía yo soy el francés. Sin embargo, en la grabación, como hemos podido escuchar, no dice eso, sino dice soy Rubén. Cabe la posibilidad de que se hubiera grabado esta llamada sobre la anterior, pero la verdad es que eso ni siquiera se contempló en la sala del juicio. Tengo una prueba para decir que esa llamada es mía, porque conocía el nombre del Rubén, del rubio y del francés. Los conocía, ¿entiendes? No es que me lo inventara ni nada. ¿Sabía dónde estaba la maneta de la moto? Yo sabía, el Rubén quién era, el francés quién era y el rubio quién era. ¿Entiendes? Eso es una pista que tengo yo, ¿A ¿entiendes? ti te dijeron, haz una llamada? No, yo de eso no me acuerdo muy bien. Yo reconozco la voz y puedo asegurarte de que si me dijeron que la llamara o la hice yo la llamada, no sé por qué, no sé cómo ni cuándo, porque yo no me acuerdo. Pero yo te digo que esa es mi voz porque la reconozco, ¿entiendes? Vale. Y reconozco que la hice desde una cabina, ¿entiendes? ¿Y cuándo te has dado cuenta que era tu voz? Pues no puedo asegurarlo eso. No lo sé. Cuando Kelly Inglés dijo en el juicio efectivamente que la voz era de alguien de su familia. Eso, ahí es donde voy al tema, porque yo se lo dije a ella que le había hecho yo la llamada, ¿entiendes? Ella no quiso decir... ¿Cuándo se lo dijiste? Pues probablemente una semana antes de que lo dijera ella por los medios de comunicación. ¿Pero cuándo? ¿Ahora en el juicio o en la época...? No, mucho antes del juicio. Mucho antes del juicio. Sí. ¿Usted ha reconocido la voz de su hijo ahí, Neusa? No reconozco. Usted no se cree lo que está escuchando, No ¿no? reconozco. No, porque estoy sorda como estoy y en casa no le va el aparato, no escucho nada. No, pero aquí digo la voz que... No reconozco. Vamos a dejar. Entonces, vamos a ver, cuenta ese sueño o sea, que pudiese haber sido tú, haber ido a una cabina, alguien te da un papel, te da 500 pesetas, tú llamas y te metes 500 pesetas en el bolsillo y vuelves a tu casa. Sí. Esa puede haber sido la historia. Sí, y también puede haber sido la historia otra. El que no sepa el por qué hice la llamada, ¿entiendes? O sea, ¿cómo se lo explicaría? Yo tengo otra versión en la que yo cogí y estaba muy cabreado con mi familia, muy mosqueado. Entonces me hice pasar por el Antonio para pegarles un susto. No un susto, sino para gastar una broma, para reírme un rato. ¿Entiendes? ¿Chistoso qué eres tú? Y yo les dije, soy el Rubén, soy el rubio. Les dije, soy el rubio. Dile al francés una amenaza, o sea, un tipo de amenaza. Y eso fue todo.
que el plato y la maleta de la moto y los kelos y de ahí, rápido y pronto, cuanto antes. Pero es porque hice unas vueltas de fondo antes de hacerlo y cuando llegué allí falsifiqué mi voz, ¿entiendes? Soy un experto en falsificar las voces. ¿Comprende? A ver, falsifica la voz. Pero no me saldría como la del juicio. No. No. Como ¿Cómo la la de la falsificaste? grabación. ¿Te cogiste la nariz o...? ¿Cómo la falsificaste? Puede ser hasta que me cogí la Enrique, nariz. Fíjese, por eso soy tanto, porque investigo y al final ayudo a la Enrique, verdad. vamos a centrarnos. Tú dices que hiciste esa llamada Sí. para hacer una broma, para gastar una broma. Vale. ¿Es así? Sí. ¿O te amenazaron o hiciste tú la llamada porque quisiste? No, la hice yo voluntariamente. Sin ningún tipo de... Simplemente para... ¿Y por qué no contaste eso en el juicio, Entonces- Enrique? Porque quizás no recordaba que era mi voz. ¿Y Antonio ¿Entiendes? estaba en casa? Quizás ¿Hiciste no la llamada? recordara que hice. No lo sé. Yo no sé por dónde dices lo que dices tú, pero no lo puedo asegurar. Entiendo. Estábamos... Eso viene a decir que, no sé, durante mucho tiempo la Guardia Civil ha creído que era la voz de Antonio. Si él dice que hizo esa llamada, pues... Bueno, de cualquier forma, yo creo que tampoco es el sitio donde decirlo. Si lo hizo en un juicio y hay pruebas de ello, pues sí. Y además se puede comprobar si estuvo o no estuvo. A través de un estudio técnico se Desde puede luego. saber si estuvo o no estuvo. En la sala del juicio no hay se por qué consideró- inventar absolutamente nada. relevante como para hacer ningún tipo de prueba. Yo creo que si alguien tiene en cuenta pues lo que acaba de decir sí, Enrique yo no aquí, me solo es invento- coger yo no me la invento cinta nada. y comprobarla con su voz y Yo ver no me exactamente invento eso nada, y estoy ya está, diciendo no la hay que darle verdad. más vueltas. Yo veía aquí una Yo no cosa me invento nada, importante, estoy diciendo la verdad. un punto que tendríamos que llamar la atención y es cómo es que la Guardia Civil llega en ese momento a buscar a Antonio Anglés, encuentra a Enrique Anglés y al final se va a Miguel Ricard. La pregunta es clara, es decir, ¿hubo alguien de la familia o de no de la familia que delató a Miguel Ricard, que puso a la Guardia Civil tras los pasos de Miguel Ricard? A Enrique se lo llevaron. Se llevaron a mi hermana Kelly, a mi excuñado ¿Y a Miguel? y a incluso a Miguel cuando Porque Miguel parece llegó que tenía conmigo. puestas las esposas Enrique, se las Sí. quitaron a Enrique para ponérselas a Miguel. No. O sea, se llevaron a todo el mundo que estaba en la casa menos a Neusa, menos a tu madre. Todo el mundo que estaba Yo cuando llegué con mi hermano Ricardo y a Ricard los posaron, quitaron la televisión, pues hacia una esquina, lo pusieron ahí, pusieron la televisión por si... Se escapaba. Yo supongo exactamente. ¿Tú estabas Y- cerca de Miguel cuando lo desposaron? Sí. Y luego se lo llevaron. Y fueron hacia él sin decir nada. Hablaron Nosotros primero nosotros antes con la llegamos familia. lleguemos a mi casa, subimos hacia arriba y estaba la Guardia Civil. Entonces, claro, nos dijeron pasar al comedor, a él los posaron y tal, estaban allá, había mucha Guardia Civil allí. Lo que yo vengo a decir es que eso, detuvieron a todos, o sea, que se le quitaron las esposas para detener a uno o a otro. Detuvieron a toda mi familia, luego a mi hermano, que lo puedo decir, le golpearon hasta incluso Una persona inculparse. completamente inocente y no hay derecho, ¿entiendes? Porque si tuviera algo que ver, y tampoco tienen por qué pegarme, me meten en la cárcel y no me dejen salir para que no me hagas daño. Pero siendo inocente es que tampoco tiene nada que ver. Pero es que lo que yo vengo a denunciar aquí, denunciar no, sino decir, es que no podemos hacer nada contra la Guardia Civil y la Enrique, policía. pero vamos a ver, ¿quién puede creerte a ti cuando me estás diciendo que esa llamada puede ser tuya, que no recuerdas si se hizo, no sé, que alguien pudo venir y después decir que te pegó la policía o alguna cosa? Sí, porque un no es, de poco mi, raro, no es de, Enrique. de mi hermano ni de ninguno de mi familia. Entonces no cabe la mayor duda que es mía. Porque yo O sea, tú lo haces por eliminación, no porque sepas, sino si no es de Enrique, sino es mía. No, es que ya te he explicado muchas pistas y todas coinciden, ¿entiendes? Muy bien. Te lo he aclarado Eh, todas las preguntas. Vamos a otro asunto. Pocos días después ya habían sido encontrados las niñas. Pocos días después, Antonio Anglés es visto paseando tranquilamente por un camino de Alborache, el mismo que conduce a la caseta que solía utilizar la familia Anglés y Ricard como refugio. Antonio Anglés era ya el hombre más buscado del país. Escuchen. Yo para mí es que no lo cogieron porque no quiero, para mí. ¿Usted estuvo en el cuartel de Buñol declarando? Sí. ¿Por qué? Porque nos llamaron a ver qué es lo que habíamos visto nosotros. Y yo se les dije, yo si no me habéis cogido porque no me habéis querido. Cuando yo os dije dónde estaba la droga, que habían 4 chicos en tal sitio y eso no existía ni alto ni bajo. Quedamos justamente un día después de que se han encontrado los cadáveres y parece que se le ve. Pero hay muchos datos, algunos de ellos poco conocidos. La rocambolesca huida de Antonio Anglés. La habíamos dejado en Alborache, donde parece ser que un ciudadano lo había visto. De Alborache, Antonio Anglés viaja a Benaguacil, también en la provincia de Valencia, donde se refugia en un chalet deshabitado. Al intentar trepar por una ventana para colarse en la vivienda, Antonio se hiere y deja un rastro de sangre. Esta es una de las pocas pruebas que acreditan la presencia del fugitivo. Escuchen.
hecho daño al intentar abrir y entonces estaban los clines manchados de sangre, que me llamó la atención. Digo, el que ha entrado aquí, pues con esto también se puede saber quién es, ¿no? Por las huellas. ¿Y todos esos clines manchados de sangre se lo llevó la Guardia Civil? Sí, yo creo que sí que se los llevó porque a mí eso me llamó la atención y entonces lo puse en la bolsa negra que les puse yo la ropa. ¿Se lo llevarían para la Se lo llevaron. Antonio Anglés parece no importarle dejar rastro de su presencia en esa vivienda. Al marcharse incluso deja algunos objetos comprometedores. Escucha. ¿Qué encontraron en la cartera? Pues las fotos del Anglés. Una de rubio y otro moreno, pero, o sea, el pelo, pues eso, un look nuevo. Subieron, sin prisas y tal, y yo digo, ahí está la ropa que se ha cambiado. Ah, sí, ¿tiene una bolsa? Digo, sí. Cogí una bolsa de basura. Ay, ponga la ropa. Digo, ¿cómo voy a poner yo la ropa si no es? Yo qué sé, siendo del personaje, yo pensé para mí, habrá que tomar huellas o algo aquí, ¿no? Pero no le dieron ninguna importancia. ¿Vosotros habíais visto alguna vez a vuestro hermano Antonio, a su hijo Antonio, teñido de rubio? Sí. ¿Se teñía el pelo habitualmente? ¿Se cambiaba de...? Yo lo he conocido de moreno y de rubio. ¿Y por qué se teñía? ¿Porque le apetecía o para disimular o para que no lo encontrasen? Porque lo andaban buscando, supongo. Por eso simplemente, ¿no? Antonio vuelve a dar señales de vida pocos días después de esos rastros que han visto. Estamos a mediados de febrero del 93. Recuerden que a las niñas se les encuentra a finales de enero del 93. Y Anglés sigue en Valencia. Su próxima pista la encontramos en el monasterio del Císter, donde el fugitivo acude en busca de comida. Las monjas del convento, asustadas, llamaron rápidamente a la Guardia Civil. Las religiosas no han olvidado todavía aquella visita. Escúchenlas. Cuando estuvo aquí, yo vivo en Valencia y oí por radio que estaba, me suponía la policía que estaba por la zona de Marchante, claro, mi casa está muy cerca, esta parte de ahí enseguida. Y también corriendo, oye, tener todo bien cerrado porque dicen que si está por ahí tal. Claro, es que van de tan buena fe estas pobres personas. Aparte, la parte de detrás que tienen un muro bastante bajito, aquí tienen el lavadero y todo eso. Y están mucho, y oigas, continuamente no se acuerda uno siempre de saber cerrojo. Y se discutó. Podían haber tenido un disgusto por ahí. Del monasterio de Císter, la pista de Anglés se pierde hasta este cañizo situado a orillas del río Turia. La Guardia Civil cerca la zona. Al lugar acuden helicópteros y decenas de agentes. Sin embargo, Antonio Anglés vuelve a huir. ¿Vosotros seguíais por la prensa esa búsqueda? Sí. ¿Y os creéis todo lo que estaba pasando? ¿Vosotros dónde pensabais que estaba Anglés entonces? ¿Qué está pasando? Te hemos creído de todo. ¿Nunca les llamó Antonio para pedirles algo? No sé, los Kellogg's. No sé, la llamada que hay, no sé si es de mi hermano, no sé de quién es. O sea, ¿tú tampoco crees a tu hermano Enrique que fuese él quien hizo la llamada? Si lo dice él, no puedo decirlo, pero bueno, yo lo que no me planteo es una llamada. Dicen que ha sido mi hermano Antonio el que ha hecho la llamada. ¿Qué prueba? O sea, ¿qué importancia tiene una llamada telefónica? Ellos decían que yo seguí todo el tema por la televisión y yo creo que desaparezca, así lo importante. Que desaparezca así cuando lo tienen rodeado la Guardia Civil es muy difícil, Es ¿no? difícil. Sí. La verdad es que vosotros tampoco esperabais, dada vuestra relación con tu hermano Antonio, con su hijo Antonio, no esperabais que llamase ni mucho menos, porque él nunca se refugiaba en vuestra casa, él siempre se refugiaba en Alborache, en la casa que hemos visto, o en la Romana, o en los campamentos que montaba. No sé, aparte que yo creo que sabiendo que lo están buscando por eso y que él corre, ¿no? Yo creo que uno no va a ir a su casa. Pero él sabía, ese día que saltó por la ventana, ¿sabía por qué lo buscaban? No sé, yo creo que... ¿Él quería que viniera a buscarlo por cuestiones de droga o alguna cosa? ¿O sabía que lo estaban buscando por las chicas de Alcácer? Ni idea. O sea, él estaba en captura. Nosotros, yo llegué a mi casa y yo pensé que la Guardia Civil estaba allí buscándolo porque no se había presentado a prisión. Y luego ya cuando enchufaron la televisión y un Guardia Civil dijo que hijos de puta y tal, ¿no? Que es tu hermano y tal, yo me quedé pues... Él pedía que le cambiaran la televisión cuando salían noticias de la niña de Alcácer. Eso es una cosa que es sabida en toda la familia, ¿no? Sí, Carlos bueno. lo ha dicho en varias ocasiones. Sí, en una ocasión estaba eso y dijo, apaga la tele y voy a tocar la guitarra. Y apagó la tele, Ricardo estaba acostado, y fue el primer día que estuve allí, y se puso a tocar la guitarra allí, y yo, claro, pues... ¿Y estaban lo vi. informando sobre las chicas de Alcácer? Sí, dijo, apagarla que voy a tocar la guitarra. Entonces yo lo vi un poco así como
amenazando y agresivo, pues me seguí la corriente y me tiré allí 3 o 4 horas escuchando cómo tocaba la guitarra y cantaba una cosa así, pero muy nervioso, era muy nervioso. Siempre. A Carlos casi lo tira por el balcón por no ir a comprar. O sea que además, ¿cantaba bien o cantaba mal? No, cantaba bien. ¿Sí? Cosas como son. ¿Y tocaba bien la guitarra? Desde luego que sí. Vamos, que se presentara aquí haciendo un concierto ahora. Cada día da más sorpresas este hombre. Sí, incluso en la sala del tribunal hemos oído que no era un hombre violento, según para quien se le ha preguntado, que no era violento. O sea, estamos encontrando toda clase de juicios sobre Antonio Anglés. Lo cierto es que a cada paso se acrecienta la leyenda de este hombre. El rastro de Antonio Anglés se pierde durante varias semanas. Eso es lo que sabemos. El 10 de marzo de 1993, según datos publicados por la revista Interview, un agente del CSIC alerta a la Guardia Civil Española de que Anglés se encuentra en Lisboa. Vive en compañía de un delincuente. Este es el testimonio del último hombre que afirma haber visto con vida a Antonio Anglés. Escúchenlo ustedes. Yo vivo en Trafaría. Aquí donde yo vivo se llama Trafería y él vivía a 2 o 3 kilómetros de aquí. En este lugar es donde durmió Anglés por primera vez. Después estuvo durmiendo allí, debajo de una barca. ¿Antonio hablaba portugués, Neusa? ¿Sí? ¿Antonio hablaba portugués? Hablaba portugués. Sí, o sea, se podía haber entendido bien con este hombre. Se defendía muy bien con portugués. Él nació en Brasil. Antonio. Nació en Brasil. ¿Con qué edad vino a España? De pequeñito, con 6 meses, aún no tenía. Llegaba de Brasil aquí a España, a Barcelona. Aún le amaba teta, era muy pequeñito. ¿Y usted le hablaba siempre en brasileño, portugués? ¿Usted le hablaba en portugués a su hijo? Sí, en mi casa nosotros hablábamos portugués para que los chiquillos aprendieran. Y además él leía muchos libros y sabía el idioma portugués, sabía muy bien. Y hasta ahí es esa crónica de Antonio Anglés. Después ya saben ustedes lo del barco, nunca se ha podido aclarar si era él o no era el que saltó al agua. La Interpol incluso confirma la Interpol o no confirma que era Antonio Anglés. El primer informe parece que decía que alguien parecido a Anglés se había tirado por la borda del barco City of Plymouth, pero en una segunda indagatoria el segundo informe de Interpol desmiente absolutamente eso, no encuentra ningún testigo que pueda reconocer a Antonio Anglés dentro del barco, en fin, destruye absolutamente esa pista. Muy bien, gracias. ¿Alguna cosa vas a decir algo, Mauricio? Nada, que se ha hablado mucho del tema, ¿no? Y nosotros estamos aquí para recordar que se haga justicia, ¿no? Que la gente se entere que sí que dicen que ha podido ser el que ha matado a 3 chavalas, pero ¿dónde está él? No hay ninguna prueba. Dicen que ha sido él. Que no se confunda. Farligt, med sin masse, hvor meget, yes, der var uenigt,